interpretación y difusión de las Sagradas Escrituras. Bueno, me gustaría comenzar esta defensa de este seminario, introduciendo brevemente algunos conceptos claves al respecto. En principio, me gustaría comenzar con la palabra de Dios expresada en Juan, que dice que al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Bueno, el Señor en su infinita misericordia diseña un plan para la salvación de todas las almas. Y este plan comienza con Dios mismo dando testimonio de sí, dando testimonio perenne en todas las cosas creadas. Fue desplegado a través del tiempo, en el cual Dios iba manifestándose de manera progresiva y sobrenatural a los primeros profetas y a los primeros padres de la Iglesia y dándole mensajes para la salvación del mundo. Siempre cuidando y con mucho amor especialmente a todo el género humano. Esta revelación de Dios culmina con el Verbo encarnado, fundamentalmente con su muerte, crucifixión, resurrección y envío del Espíritu Santo. Jesucristo es la palabra definitiva y última del Padre y es la iluminación de toda la historia de la humanidad. Y es quien nos demuestra que las palabras y las obras están unidas intrínsecamente. Son perfectamente coherentes y se corresponden las unas a las otras. Es decir, la palabra hace lo que dice y dice lo que hace. Algo que me gustaría remarcar también con respecto a la palabra son tres aspectos: que la palabra es eterna, porque ya existía en el principio, es creadora, porque todo fue pronunciado por su boca, y es inmutable, porque trasciende el tiempo y el espacio, permanece por siempre. Ahora bien, Dios en su plan salvífico también dispone la transmisión del mensaje de manera exacta, de manera incorruptible, y para esto se va valiendo de diferentes instrumentos humanos. En principio es el mismo Jesús quien envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio por el mundo, y los evangelistas, habiendo escuchado de su boca, habiendo visto con sus ojos, tomando el ejemplo de Cristo mismo, empiezan a evangelizar primero de manera oral, llevando la palabra, pero también lo hacen con sus obras. Tiempo más tarde, varones apostólicos, inspirados por el Espíritu Santo, comienzan a escribir la historia de la salvación. La palabra constituye el cimiento de la Iglesia Católica, la cual nace, nutre y vive de la verdad imperecedera del mensaje. Y la Iglesia es la responsable, depositaria y fiel custodia de este legado, y tiene la misión de conservarlo, transmitirlo, perpetuarlo hasta el fin de los tiempos. Esta tarea se empieza a realizar a través de la Sagrada Tradición, que se manifiesta en la designación de los obispos como sucesores de los apóstoles, y también fortalecida por toda la colaboración del pueblo de Dios. Es así que tanto el mensaje escrito como el oral tienen todo lo necesario para conducir a la gente, a las personas a la santidad y aumentar la fe del pueblo de Dios. De este modo, Sagrada Tradición y Sagradas Escrituras se unen, se compenetran, ya que brotan del mismo espíritu y forman un solo depósito sagrado. Con el fin de asegurar esa transmisión fiel de la verdad, Dios también confió su interpretación, la interpretación auténtica de su palabra al magisterio vivo de la Iglesia Católica, que esta autoridad se ejerce siempre en nombre de Jesucristo y también define dogmas de fe que son irrefutables y que gozan de infalibilidad. Así nosotros asumimos nuestra responsabilidad de ser no solo receptores del mensaje, sino también valientes proclamadores de la buena nueva. Podemos concluir, por lo tanto, que la palabra del Señor, el Logos mismo en su revelación, custodiada y transmitida mediante la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, custodiada por el magisterio de la Iglesia, son palabra de Dios. Ahora bien, vamos a sentarnos en lo que nos interesa, que son la interpretación y la difusión de las Sagradas Escrituras. A través de un discernimiento exhaustivo, la Iglesia Católica reconoce los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que conforman la Biblia como libros santos y canónicos por ser inspirados por el Espíritu Santo y tener de Dios y tener como su autor definitivo a Dios. En el Nuevo Testamento, en el Verbo encarnado, vemos cómo se cumplimentan las promesas del Antiguo Testamento y que a su vez se nutre de este. Por eso la Iglesia siempre nos invita a leer uno a la luz del otro. Si bien Dios es el autor de los libros, es el Espíritu Santo quien inspira a los hagiógrafos, a los escritores. Los autores materiales o escritores son hombres, instrumentos de Dios, quien han puesto sus dones y sus capacidades al servicio de la obra de la salvación, como también lo han hecho otras personas a lo largo de la historia. Como Dios es el autor principal, estos libros canónicos gozan de inerrancia, es decir,
que no hay error en la verdad que Dios nos quiso transmitir. Sin embargo, para interpretar correctamente esta transmisión, es importante primero poder leerla a la luz del mismo Espíritu que lo escribió, es decir, pedir el auxilio y la inspiración del Espíritu Santo para poder entender lo que dicen estos textos, pero además también tener en cuenta que por ser autores materiales, por ser hombres, estos hombres no escribieron las Sagradas Escrituras de manera mecánica ni como poseídos por un espíritu, sino que pusieron su intencionalidad, expresaron sentimientos, y en esto que hay que prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con los géneros literarios, las narrativas y los contextos generales, políticos, económicos, históricos de aquel momento. Es así que dentro de, por ejemplo, los evangelios podemos encontrar intencionalidades diferentes en los mismos hechos narrados. Ahora bien, para poder comprender también las Sagradas Escrituras es importante hacerlo con un espíritu de oración, poder pedir el auxilio del Espíritu Santo, y debe ser también un proceso integral y vital de cada persona que se acerque al Evangelio. Un testimonio o un ejemplo muy concreto de comprensión de la palabra es la Virgen María, quien no solo conoció y custodió las Sagradas Escrituras al punto de habitarlas con naturalidad. Dicen algunos escritores que ella penetraba en la Escritura, entraba y salía como si fuese su casa, sino que todos sus pensamientos estaban en sintonía con Dios, ¿no? La docilidad en el espíritu, la docilidad en su corazón le permitió entonces convertirse en la madre del Verbo encarnado, siendo arquetipo no solo de fe, no solo de obediencia, sino de generosidad y de compromiso con la obra salvífica. Su pensar, su hacer y su sentir siempre estarán alineados y en perfecta comunión con la Santísima Trinidad. Las Sagradas Escrituras para la Iglesia tienen una importancia capital y vital dentro de lo que es la liturgia, ya que estas inspiran los cantos, los salmos, las oraciones, específicamente en la Santa Misa, cuando se proclama el Evangelio, es Cristo mismo quien nos está hablando y situándose en el centro del misterio pascual que se actualiza continuamente de manera sacramental. Es así que palabra y sacramento permanecen íntimamente unidos y casi inseparables, y es la muestra más grande que el decir y el hacer de Dios para Dios son una sola cosa, ¿no? En la Eucaristía se da el cumplimiento definitivo de las Escrituras, donde Jesús se revela como el pan vivo, el maná que baja del cielo para darnos vida eterna. Y en este sacramento que la ley se encarna y el Logos de Dios se ofrece por amor, la Escritura viene a iluminar lo que sucede en el altar, y no puede comprenderse la una sin la otra. Me voy a permitir una reflexión con respecto al trabajo, y me gustaría compartir la gran importancia que tiene la sacramentalidad de la palabra, ¿no? Poder entender y venerar con la misma reverencia que lo hacemos con la sangre y el cuerpo de Cristo, la palabra. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, por ser esta performativa, salimos transformados, ¿no? Y esto sucede porque es Él quien nos invita primero y es Él que hace nuevas todas las cosas. Con la asistencia del Espíritu Santo somos llenados del agua viva de la palabra, al igual que cuando vamos a la Eucaristía. La palabra de Dios es el camino, es la verdad, es la vida, es la verdad salvadora que todo hombre necesita escuchar en todo momento de su vida. Y no solo es una palabra que nos consuela, sino que nos interpela, nos llama a la conversión y nos acerca específicamente y fundamentalmente al encuentro con Cristo. Las Sagradas Escrituras nos ayudan a comprender el misterio pascual, el misterio de la revelación, ese Cristo humano que se nos muestra colgado en un madero, que en su momento de agonía nos sigue mostrando su sed de almas, su amor por el mundo, que nos dice que la mejor manera de seguirlo es evangelizando, y evangelizando con sus obras nos invita todo el tiempo a la comunión con Él. En lo particular, el discurso del pan de vida es un discurso que fue calando muy intensamente en mi vida a medida que el Espíritu Santo iba queriendo revelarme y iba queriendo enseñarme ese misterio de amor tan grande en el que Dios decida quedarse con nosotros en lo más pequeño, en lo más sencillo y en lo más necesario en la diaria. Es una gran gracia y debe ser un gran desafío para todo religioso, para todo laico consagrado, comprometido, poder difundir las Sagradas Escrituras, la importancia de las Sagradas Escrituras, la presencia real de Dios en las Sagradas Escrituras.